Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el metabolismo y las reservas de energía. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero explicarte cómo es que funciona el metabolismo y cómo es que el metabolismo te crea reservas de energía, de forma que tu energía no se te acaba durante el día fácilmente, o el metabolismo, si está fallando, o está lento, o está ineficiente, te puede crear demasiada poca energía. Lo que hace que entonces te canses con mucha facilidad y no tengas mucha tolerancia a los problemas y a las situaciones que la vida te presenta, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjate, yo he aprendido mucho buscando literatura científica, literatura clínica, de universidades, de investigación y demás. Pero también en el campo del metabolismo hay varios investigadores que estaban antes que yo, como por ejemplo el doctor Schenker. Hay un doctor que se llama Guy Schenker, es un especialista en nutrición y en bioquímica. Y yo he aprendido mucho de este señor. Naturalmente él no explica las cosas así sencillitas como yo, porque yo trato de tomar algo complejo y ponerlo sencillito. Pero cuando yo lo leo, puedo entender muchos de los misterios del metabolismo para luego entonces explicárselo a ustedes de forma sencilla, ¿no? El doctor Schenker me enseñó algo que yo he podido comprobar a través de los años de cómo es que el metabolismo puede construir reservas de energía o fallar en construir reservas de energía. Fíjense, básicamente lo que explica el doctor Schenker, que es algo que yo he podido comprobar que existe, que es la verdad, es que el metabolismo, cuando hablamos del metabolismo, pues el metabolismo no es una cosa esotérica, o sea, no es una cosa misteriosa. El metabolismo realmente donde ocurre es dentro de las células. Su cuerpo está compuesto de millones y millones y millones de células y cada una de las células está viva, está respirando y está produciendo energía. Si no, usted estaría muerto o muerta, ¿no? Básicamente el metabolismo ocurre dentro de la célula. Dentro de la célula hay una parte que se llama la mitocondria. La mitocondria es el centro de producción de energía. Cuando usted come carbohidratos, qué sé yo, vegetales, ensalada, pan, harina, arroz, lo que sea, eso entra aquí, en forma de glucosa. Cuando usted come proteínas, es decir, carne, queso, huevo, demás, pues eso entra aquí en forma de aminoácidos. Cuando usted come algo que tiene que ver con la grasa, como aceite de coco, mantequilla, grasa de cerdo, lo que sea, pues esos son lípidos y entra aquí también. Y cuando usted respira o toma agua, pues eso es una fuente principal, la respiración y el agua es una fuente principal de oxígeno. Y ese oxígeno también entra aquí. ¿Qué pasa? Cuando esos cuatro están disponibles, que están los carbohidratos, las proteínas, las grasas y el oxígeno, pues aquí ocurre una combustión. Es como si fuera un hornito, ¿no? Y esa combustión que ocurre en la mitocondria produce una sustancia súper importante, que es la que mueve el metabolismo, que se llama ATP. ATP es la sigla para un nombre en inglés que se llama adenosine trifosfate. En español sería trifosfato de adenosina. En otras palabras, esto que está aquí es la energía. Si usted se siente con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas y tiene ganas de hacer ejercicio y todo eso, y puede adelgazar con facilidad, pues usted tiene mucho ATP. Si usted se siente cansado, débil, sin energía, con mala calidad de sueño y con poca tolerancia ante la vida y los problemas de la vida, pues usted tiene poco ATP. Es sencillo, ¿no? Si no puede adelgazar fácilmente, tiene poco ATP. Puede adelgazar fácilmente, tiene mucho ATP. Esos flacos condenados que comen como locos, así como Jorge, pues están llenos de ATP. Su metabolismo es bien ágil y produce mucho ATP. Y por eso que tienen tanta energía y pueden hasta comerse lo que quiera y el cuerpo lo quema. No lo almacena como nosotros los que tenemos metabolismo lento. Pero esto es básicamente lo que es el metabolismo. Ahora, lo que descubre el doctor Schenker, ¿verdad? Y es lo que quiero compartir con ustedes, es que el metabolismo, pues también, además de que crea energía para almacenamiento, energía de reserva. Por ejemplo, una persona que tiene mucha energía de reserva, pues no le llegan las 7 de la noche y cae así agotado, ¿no? Sino que puede estar hasta las 10, hasta las 11 de la noche y duerme 6 horas o lo que sea, al otro día está perfectamente bien, porque tiene reserva. Una persona que tiene unas buenas reservas, pues puede tolerar mucho estrés y no se descalabra. Una persona que tiene pocas reservas de energía, pues si la vida le pone mucho estrés, se descalabra fácilmente. Entonces, básicamente lo que el doctor Schenker explica, ¿verdad? Es que el metabolismo es bifásico.
bifásico. Bifásico quiere decir que trabaja en dos fases. El metabolismo del cuerpo varía de la noche a la mañana, pero en un ciclo que es así. Básicamente es así. Cuando usted despierta por la mañana, la parte del metabolismo que está más activa es la que domina el sistema simpático, que es lo que nosotros llamamos el sistema nervioso excitado. Luego, a las 4 de la tarde, eso cambia y pasa al sistema pasivo, que es el sistema parasimpático. Y eso vuelve y hace así, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. Fíjese que el punto de partir es las 4 de la mañana o las 4 de la tarde. Ya a las 4 de la madrugada empieza a subir la adrenalina, la testosterona, todas las hormonas de actividad empiezan a subir, el cortisol y demás, ¿no? Y a las 4 de la tarde empieza a bajar. Muchos de ustedes sienten que como a las 4 de la tarde como que les cae, ahí necesita un café para poder seguir, ¿no? Eso es que está entrando en la segunda fase, ¿no? O sea que usted tiene mucha más energía por la mañana que lo que tiene por la tarde. Por eso es que es bueno hacer ejercicio por la mañana. Pero este ciclo va así, empieza a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde cambia y luego viene otra vez a las 4 de la mañana y otra vez a las 4 de la tarde y va de ciclo de alta energía a baja energía. Es natural que este ciclo de aquí abajo sea el ciclo parasimpático, que es el ciclo que nosotros llamamos pasivo. ¿Por qué? Porque este va bajando la energía porque es llegando el momento cercano a dormir. Cuando usted va a dormir, pues tiene que bajar la energía. Si está muy activado, no va a poder dormir. Así que básicamente esto es la forma en que funciona el metabolismo por dentro, en dos fases. Ahora, fíjese, en este ejemplo que le doy aquí, esta persona, podríamos decir que su nivel de energía es tan grande, energía almacenada, energía utilizable para momentos de emergencia, es tan grande como la curva entre esta cresta y este valle. O sea, mientras más distancia haya entre la cresta y el valle, de la subida de la mañana hasta las 4 de la tarde y la bajada de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana otra vez, mientras más sea la amplitud, pues más grande va a ser el nivel de energía de la persona. Ahora, una persona que está débil, y esto aplica a los flacos también, no solamente a los gorditos, una persona que está débil, su curva de metabolismo se vería así. Se vería algo así. Empieza así, 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 así. Si se fija, la distancia entre la cresta y el valle es bien pequeñita. Esto es una persona con poca energía. Esto es una persona cansada. Esto es una persona que cualquier empujoncito lo descalabra. Y básicamente así es que funciona el metabolismo. Usted hidratarse, limpiar los hongos, eliminar los alimentos agresores, comer la dieta como la dieta 3x1, aprender lo que se explica aquí, pues va a ver que definitivamente aumenta su amplitud. Y cuando aumenta su amplitud, usted nota que el día le rinde y tiene mucha energía y no se cansa con facilidad y tampoco se enferma con facilidad. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.